Como ustedes pueden ver, vamos a comenzar con esta parte del principio divino que se llama la consumación de la historia humana, o también, más comúnmente, los últimos días. ¿Por qué es tan importante esta conferencia? Los últimos días son los tiempos en que Cristo va a volver. ¿Y qué podemos esperar para esos tiempos? ¿Qué han estado esperando los cristianos durante miles de años que ocurra en los tiempos de la llegada de Cristo, en los últimos días? Bueno, en realidad muchas personas han pensado que los últimos días son tiempos de catástrofe, de sufrimiento. La Biblia menciona cosas catastróficas para esos tiempos, como que la tierra se va a prender fuego, va a haber desastres, va a haber muertes, hasta el punto es que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar más su luz, estrellas van a caer del cielo, todo se va a destruir. Será el fin del mundo. ¿Puede ser que tomemos eso literalmente? ¿Puede ocurrir semejante desastre? Nosotros sabemos, como hemos visto hasta ahora, en el principio divino, que Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable. Habíamos visto en Isaías 46:11, Dios dice, tal cual como lo he pensado, así lo haré, tal como lo he planeado, así lo realizaré. Y Dios tenía planeado, en el comienzo, crear un mundo de belleza y bondad, como una sola familia mundial, con Adán como el padre de la humanidad, Eva como la madre. Ellos estarían en la posición de padres verdaderos de una humanidad verdadera, centralizados en un Dios verdadero. Padres verdaderos de una humanidad verdadera, como una familia verdadera, centralizados en un Dios verdadero. Tendrían sus hijos, una familia perfecta, una sociedad perfecta, una nación perfecta, un mundo perfecto. Y esto es lo que llamamos el reino de los cielos. Las personas vivirían en el reino de los cielos en la tierra primero, y después, cuando cumplen su ciclo, irían al mundo espiritual y vivirían en el mismo nivel, o sea, en el reino de los cielos también en el mundo espiritual. Cuando el hombre cayó, vimos, se centralizó en un Dios falso. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Se llama a Satán el Dios de este mundo. Dios del mundo. Lamentablemente, Adán se convirtió en el padre falso, Eva se convirtió en una madre falsa, formando una familia falsa, centralizado en un Dios falso, y nosotros lamentablemente tuvimos que estar en la posición de hombres falsos, formando familias falsas, sociedades falsas, naciones falsas, un mundo falso, y esto es un infierno. Y como dijimos en Isaías 46:11, Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable. Dios no puede ser un Dios fracasado. El mal no hereda las características de Dios, por lo tanto el mal no puede ser eterno, no puede ser absoluto, no puede ser incambiable. El mal, a lo sumo, podrá crecer hasta un punto determinado y en algún momento tendrá que declinar, porque solamente Dios y su bondad son eternos, absolutos e incambiables. Quiere decir que habíamos visto también que un sujeto, en el caso de Satán, está en la posición de sujeto y tiene poder a través de la acción de dar y recibir, debido a que por ignorancia los objetos le responden. La humanidad, en la posición de objetos de Satán, responde constantemente a través de reflejar características semejantes a él. Por eso Jesús decía en Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre, el demonio, y por eso actuáis como él. Y por eso actuáis como él. O sea, somos el reflejo de él, y él se alimenta. Y a través de esta respuesta, él obtiene su poder. ¿Cómo será el fin de Satán? Habíamos visto en un punto. ¿Cuál será el fin? ¿De qué modo Dios puede destruir el poder de Satán? Dios no puede destruir el espíritu. Un espíritu fue hecho eterno, y Dios no puede cambiar sus principios. Los principios de Dios son absolutos, Él no puede cambiar eso. Él no puede destruir el espíritu de Satanás.
pero puede destruir el poder de Satanás. ¿A través de qué? A través de destruir la ignorancia de sus objetos. El hombre está con Satanás solamente por ignorancia. Por eso Jesús decía, la verdad os hará libres. Cuando el hombre comprenda la verdad, no querrá más ser objeto de Satanás. Se irán cortando uno tras de otro sus objetos. Y la gente querrá retornar al dominio del amor verdadero de Dios. Con eso entonces, él también tendrá que retornar por el camino de la restauración. Quiere decir entonces que la verdad va a hacer libre a la humanidad. Cuando el hombre pueda interpretar una verdad, pueda comprender realmente el plan de Dios, naturalmente, voluntariamente, se va a apartar del mal, se va a apartar de este mundo, querrá cortar su relación con Satán y naturalmente podrá retornar y formar esta clase de mundo. Quiere decir entonces que podemos esperar, debido a que Dios, repito, es absoluto y su plan es absoluto, podemos esperar la destrucción de este mundo satánico, la destrucción del poder satánico. ¿Se entiende? La Biblia nos menciona que en los últimos días será el fin del mundo. Y muchas personas han pensado literalmente que se va a destruir el planeta Tierra, que todo se va a quemar, los animales y las plantas y todas las personas se van a quemar y hasta el sol mismo va a dejar de dar su luz, la luna también y las estrellas van a caer del cielo. En realidad, a lo que se está refiriendo la Biblia, y ahora lo vamos a comprobar, es al fin de este sistema satánico, no al punto de vista externo del planeta Tierra. El planeta Tierra no fue el que cometió pecado. Y vamos a ver que la Biblia dice claramente que no es el planeta lo que se va a destruir, sino que el planeta Tierra va a permanecer para siempre. Es más, la Biblia dice que el planeta Tierra va a ser habitado por gente justa eternamente. Que el planeta Tierra va a ser habitado por gente justa eternamente. ¿Sí? O sea que siempre habrá gente justa. Y lo que va a ser destruido es la gente impía, los pecadores. Eso es lo que no va a existir más. No es el planeta Tierra lo que será destruido. Sin embargo, esta creencia ha permanecido durante miles de años y el valor de esta conferencia, de la explicación de la consumación de la historia humana, es para rescatar, para poder cosechar los frutos de la espera de millones de cristianos en el mundo. Hay millones de cristianos que hasta hoy en día están confundidos y piensan que los últimos días son días de terror. Pero solamente tiene que ser días de terror para las personas que están fuera del principio. Pero aquellos que están anhelando un mundo de bondad no deben esperar estos días como una catástrofe, sino como días de esperanza. Veamos entonces la prueba de esto que yo estoy diciendo, la prueba bíblica de todo esto. Primero, veamos en la Biblia las partes que son interpretadas como yo acabo de manifestar, como tiempos de desastres. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. O sea, como dije antes, las personas piensan que Cristo va a venir en las nubes, y con su llegada entonces solamente aquellos que fueron preparados serán elevados al cielo con Él, y el resto será destruido totalmente. Podemos leer esto en 2 Pedro 3:10. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Repito, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiere decir entonces que la creencia
tradicional ha sido que Cristo va a venir en las nubes, algunos van a ser elevados al encuentro con Él. Como vimos hoy, algunas personas han creído que los muertos físicos iban a resucitar, encontrarse con Él en las nubes, y que todo lo demás se va a quemar y se va a destruir de un modo terrible. Si leemos en Mateo 24, 29, está lo que ya les mencioné, con respecto a que el sol se va a apagar y la luna no dará más su luz. Mateo 24, 29. Mateo 24, 29, dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. ¿Qué catástrofe sería? Nosotros hemos visto ya en una parte de las conferencias qué sería si no existiera el sol. Todo estaría frío, oscuro, pero no solamente eso, sino que encima las estrellas caerían del cielo. Ustedes se enteraron hace poco, hubo un meteorito que cayó en Júpiter. ¿Se enteraron? La ciencia ya había previsto esta posibilidad y iba a ser una inmensa catástrofe. Hasta el punto que se decía que si este meteorito hubiera caído en la Tierra, probablemente sería el fin de la humanidad, por las catástrofes impresionantes que esto causaría. ¿Tienen alguna idea ustedes de cuántas miles de veces, miles y miles de veces más pequeño es un meteorito que una estrella? Miles y miles de veces más pequeño. Entonces imagínense si cayera una estrella. Bueno, en realidad vamos a mostrar que todo esto es simbólico, porque en realidad la estrella más pequeña de nuestra galaxia, la más pequeña, es el Sol, y sin embargo es cientos de veces más grande que la Tierra. Por lo tanto es absolutamente imposible que las estrellas, varias, caigan arriba de la Tierra, porque cualquiera de ellas es miles de veces más grande que la Tierra. Lo más lógico sería que la Tierra caiga sobre una estrella, pero no al revés. Entonces, ¿qué están representando las estrellas? Pero antes de ver esto, analicemos un poquitito qué significan los últimos días. Como dije recién, los últimos días son los tiempos en que Dios tiene la oportunidad de cambiar este mundo, de destruir la soberanía satánica y de restaurar su soberanía verdadera. Adán y Eva tenían que haber pasado por las tres etapas, dijimos. La etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Sin embargo, ellos llegaron al tope máximo de la etapa de crecimiento y acá se produjo su caída. Después Dios comienza el proceso de la restauración hasta intentar que el hombre llegue al lugar donde se encontraba antes de la caída. Hasta que el hombre llegue a encontrarse en el nivel en que se encontraba antes de la caída. Esos tiempos son los tiempos de la llegada del Mesías, donde la humanidad estableció ciertas condiciones, condicionalmente, para alcanzar este nivel. Y con el Mesías, entonces, se puede cruzar esta etapa. Significa salir del dominio satánico y cruzar esta etapa que nunca había sido cruzada antes en la historia humana. ¿Se entiende? Quiere decir que, puesto de otro modo en el gráfico, hagamos otro tipo de gráfico para que lo podamos entender. Llegar a la perfección significaría girar alrededor de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Girar completamente alrededor de la voluntad de Dios. El hombre perfecto, esto se llama dominio directo. Una vez que el hombre llega a la perfección, está dentro del dominio directo del amor de Dios. Mientras no es perfecto, está en el ámbito del dominio indirecto del amor de Dios. Quiere decir que todavía puede caer mientras no es perfecto. Pero una vez que alcanza el dominio directo, gira alrededor de la voluntad de Dios en forma perfecta. Quiere decir que el hombre tenía que girar alrededor de la voluntad de Dios en forma perfecta. ¿Hasta qué punto logró el hombre girar alrededor de la voluntad de Dios? Bueno, podemos decir que lo logró en una etapa de formación, esta primera etapa, y después en otra etapa, la etapa de crecimiento. ¿Sí? Logró esto y logró esto.
Pero esta última etapa nunca la logró. Y en este punto el hombre se apartó y comenzó a girar alrededor de la voluntad de Satán. ¿Se entiende? El proceso de la providencia es hacer que el hombre, cuando alcanza este punto, repito, está acá, el tope de la etapa de crecimiento, significa que después de dar una vuelta en la providencia, el hombre alcanza este nivel. Y este es el nivel donde Dios quiere enviar al Mesías. Este es el punto de la historia donde Dios quiere enviar al Mesías para que el hombre continúe, o sea, salga de la órbita satánica y comience a girar alrededor de la órbita de Dios. ¿Sí? Este es el punto. Acá es donde Dios intenta provocar los últimos días. Repito, los últimos días no son días de catástrofe, son días de esperanza. Son los últimos días o el fin del mundo satánico, el fin de este sistema. El hombre deja de girar alrededor de la órbita satánica para comenzar a girar alrededor de la órbita de Dios. Y así que este es el punto donde Dios intenta establecer los últimos días. ¿Se entiende? Por eso podemos ver entonces que Dios intentó varias veces en la historia humana. Varias veces Él intentó, o sea, la humanidad llegó a este punto, y el intento de Dios era enviar al Mesías en esta etapa, y que el hombre girara con él, con el Mesías, alrededor de la voluntad de Dios. O sea, que realizara la última etapa de perfeccionamiento. ¿Se entiende? La primera vez que Dios intentó esto, la primera vez que había un fundamento como para que Dios pudiera enviar al Mesías, fue en la época de Noé, los últimos días. Primer intento en el tiempo de Noé. Podemos leer eso en Génesis 6:13. Y también se caracterizaron como tiempos de destrucción. Pero en realidad era muy claro que a través de la familia de Noé, lo que Dios quería formar era una familia verdadera centralizada en Él. Dios había planificado, después lo vamos a ver mejor cuando veamos la historia, que a través de la familia de Noé se estableciera el fundamento para que el Mesías pudiera nacer. Si hubiera habido victoria en la familia de Noé, el Mesías podía haber nacido allí, en su ámbito, y establecer el reino de los cielos en aquella época. Por esa razón hubo una indemnización en aquella época con la intención de eliminar este mundo satánico. No el planeta Tierra, pero sí el sistema de vida que estaba centralizado en Satán. Y que el hombre empezara, repito, a girar alrededor de la voluntad de Dios. Sin embargo, esto no ocurrió. Ya lo vamos a ver cuando veamos la historia, ¿no? Pero no ocurrió porque hubo una falla en la familia de Noé. Esto fue a través de Cam, el hijo de Noé. Él fracasó en su responsabilidad y como consecuencia de esto se perdió la oportunidad de enviar al Mesías en aquella época. Entonces, el hombre continuó girando alrededor de la voluntad de Satanás. Y Dios continuó estableciendo fundamentos para poder enviar al Mesías. Otra vez Dios tuvo que reconstruir el fundamento para ver si podía enviar al Mesías. Y por eso podemos leer en Malaquías, capítulo 3, versículo 19. Esto ya es en la época de Jesús. Malaquías, o sea, justo antes de la llegada de Jesús, había predicho que con la llegada de Cristo iba a ser el fin del mundo. Otra vez el intento de Dios de establecer los últimos días. Malaquías 3:19. Capítulo 3, versículo 19. Vamos a leerlo. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa.
Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, Malaquías, si ustedes ven, es el último, prácticamente lo último que se dice en el Antiguo Testamento. Malaquías era el último profeta del Antiguo Testamento, y en el último capítulo de Malaquías se predice eso, que con la llegada del Señor, que estaba pronto a venir, iba a haber destrucción y se iba a quemar fuego y todos los arrogantes y los malvados serían quemados. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Abrazará de brasas, ¿no? No de abrazarlos cariñosamente. Se van a quemar. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Quiere decir que en los tiempos de Cristo, esto se anunciaba ya en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Cristo también será el tiempo de los últimos días. ¿Por qué no ocurrió? ¿Por qué no ocurrió el fin del mundo en los últimos días? Bueno, ya sabemos, porque Jesús fue crucificado, no fue interpretado. Entonces, Jesús predijo que iba a volver Cristo, el Señor de la segunda venida. Y dijo Jesús que cuando venga Cristo serán los últimos días. Otra vez el intento de Dios de establecer los últimos días. Y lo dijo así, en Lucas 17:26. Dijo que en los tiempos del Señor de la segunda venida será igual que en la época de Noé. Así dijo Jesús. Igual que en la época de Noé. O sea, un nuevo intento de establecer los últimos días. Otra vez. Entonces, primero fue en la época de Noé, después fue en la época de Jesús, y ahora en los tiempos del Señor de la segunda venida. Y hoy, vamos a demostrar un poco más tarde, en esta conferencia, que hoy estamos en los últimos días. Entonces, hoy sí se tienen que cumplir todas aquellas profecías que ya estaban desde la época de Noé, de que se iba a producir el fin del mundo. Pero repito, vamos a demostrar también que no se refiere al fin del planeta Tierra, sino al fin de un sistema satánico. O sea, eso es buena noticia, no mala. Si leemos en Eclesiastés capítulo 1, versículo 4, dice, una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Quiere decir que Dios creó la tierra para que permanezca para siempre. Si leemos en Salmos 78-69, dice así. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Está hablando de Dios, y dice Dios, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. O sea que Dios creó la tierra para que permanezca para siempre. Leamos también en Salmos 37:29. Y fíjense que ahí dice claramente lo que ya mencionamos, de que en realidad a lo que se refiere la Biblia con el fin del mundo es el fin del sistema satánico, que no va a haber más gente satánica, que eso será eliminado por completo y que en su lugar habrá gente verdadera que habite la tierra. Dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida, y los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Quiere decir que el planeta Tierra va a ser heredada por gente justa y habitarán en ella para siempre.
Bueno, según la Biblia la tierra no va a ser destruida, pero sin embargo aparentemente también está diciendo que sí va a ser destruida y que se va a prender fuego. ¿Qué significa entonces que la tierra se va a prender fuego? Repito, veamos siempre desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista histórico. El avance de la historia, el avance de la ciencia y la tecnología en los días de hoy, no muestra para nada que existiera un plan celestial que está dispuesto a destruir la tierra. Por el contrario, más y más el hombre está empezando a descubrir la verdad. Entonces, ¿qué significa que la tierra se va a prender fuego? Si leemos en Jeremías 23, 29, Jeremías 23, 29, Dios dice claramente, mi palabra es como fuego. Dios dice, mi palabra es como fuego. ¿Qué simboliza entonces el fuego? Según la Biblia, ¿qué representa el fuego? El fuego representa el juicio por la palabra. El fuego representa el juicio por la palabra. Siempre se ha hablado del juicio final, de que va a llegar un momento que va a haber un juicio. No significa que Dios se va a sentar fríamente a juzgarnos y enviarnos al infierno, pero naturalmente el hombre va a tener que discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Y a través del entendimiento de la verdad, él va a poder comprender la mentira. Y por eso Jesús decía, repito, la verdad os hará libres. Y por eso a través del entendimiento de la verdad podemos crecer espiritualmente. Y a través del entendimiento de la verdad nos vamos a apartar del mal voluntariamente. Por eso ese juicio es muy importante. El fuego está representando en realidad el juicio a través de la palabra. En Juan 12, 48, Juan 12, 48, Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en los últimos días. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en los últimos días. Quiere decir que está hablando de que en los últimos días va a haber un juicio. ¿A través de qué? Un juicio a través de la palabra. Ese es el fuego. Eso es lo que representa el fuego. Pero en realidad vamos a ver los versículos donde eso se dice con toda claridad. Los versículos donde eso se dice con toda claridad. En Lucas 12, 49. Fíjense ustedes si esto está dicho con toda claridad o no. Miren qué cosa extraña que dijo Jesús. Lucas 12, 49. Jesús dice, fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Él dice que él vino a la tierra para prenderle fuego, y que ya no deseaba ninguna cosa porque ya se había encendido. Pero ¿cuándo Jesús prendió fuego a la tierra literalmente? Nunca. Fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? ¿A qué fuego se refería Jesús? Bueno, sí, eso lo dice muy clarito en Juan 9:39. En Juan 9:39 Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo. Para juicio he venido yo a este mundo. O sea que Él vino a este mundo para dar juicio. Y por eso acá estaba diciendo claramente, vine para echar fuego a la tierra. Y ahora acá estaba diciendo, para dar juicio he venido a este mundo. Uno le podría preguntar, oye Jesús, dime de una vez por todas, ¿para qué viniste? Porque acá dijiste que viniste para echar fuego y acá dijiste que viniste para dar juicio. Él nos diría, bueno, son la misma cosa, ¿no? El fuego representa juicio. ¿Se entiende? En Santiago 3:6, Santiago 3:6,
dice, la lengua es fuego. La lengua es fuego. Quiere decir que está diciendo claramente que a través de la palabra se puede encender un fuego. Sí, es muy razonable entender este simbolismo de la Biblia. A través de la palabra, la humanidad va a apartarse del mal, va a entender la verdad, y la verdad esa nos hará libres. Y científicamente, repito, es muy claro, lógicamente hablando, es muy claro. El planeta Tierra está formada en 2/3 partes por agua. Hay demasiada agua en el mundo como para que un planeta se pueda prender fuego. ¿Se entiende? ¿De qué modo se podía prender fuego un planeta? Bueno, vamos a ver entonces qué simbolizan las demás partes de la Biblia. ¿Qué representa en la Biblia que el sol se va a apagar, la luna no dará más su luz y que las estrellas caerán del cielo? Ya interpretamos lo que significa el fuego. Ahora veamos qué representa. Repito, aunque ustedes, en realidad, los que estamos acá presentes, quizá nunca hayamos creído que realmente se va a prender fuego la tierra, a lo mejor nunca hemos creído que los muertos van a resucitar físicamente, tenemos que cosechar el fruto de la espera de millones de cristianos durante miles de años. Y hay millones de personas en el día de hoy, en el mundo, que están esperando literalmente que estas cosas ocurran. Nosotros debemos conocer claramente la clave bíblica para poder interpretar, no solamente para saber nosotros qué es lo que podemos esperar del futuro, sino para poder explicarle a aquellos que están confundidos. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a prender fuego la Tierra, no se va a destruir el planeta. Entonces, ¿qué significa que el sol se va a apagar y la luna no dará más su luz y que las estrellas caerán del cielo? Esta clave la podemos encontrar en Génesis 37:9. Acá nos da la clave muy claramente. Génesis 37:9. Es la historia de José, el hijo de Jacob, que tenía muchas experiencias espirituales y revelaciones en sueños. Y fíjense con lo que él soñó una vez. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que yo he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de mí. ¿Sí? O sea, otra vez aparece lo mismo. El sol, la luna y las estrellas. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí yo he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre se sorprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos, yo y tu madre y tus hermanos, a postrarnos delante de ti? Él tenía 11 hermanos. Y él había soñado que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Y su padre le interpretó este sueño diciendo que esto significaba que el padre, la madre y los hermanos se iban a postrar delante de él. Quiere decir que el sol está representando al padre, la luna está representando a la madre y las estrellas están representando a los hijos. Entonces, ¿qué significa que el sol no dará más su luz, la luna se apagará y que las estrellas van a caer del cielo? ¿Qué podemos esperar en los últimos días? Vamos a ver qué representa esto. Nosotros sabemos que Dios tenía el plan de que la humanidad tuviera padre y madre centralizados en Dios. Y entonces nosotros seríamos los hijos. ¿Sí? El plan de Dios. Originalmente el plan de Dios era que Adán y Eva
estuvieran centralizados en Dios y que sus hijos reflejaran las características de Dios. Como esto no ocurrió, esto falló, Dios trabajó durante miles de años para enviar al Mesías. Entonces, cuando Dios tuvo victoria, finalmente envió a Jesús, que la Biblia dice en Isaías 9:6 que iba a venir como el Padre eterno. Jesús, dice la Biblia en Isaías, iba a venir como Padre eterno. Y Jesús, en la posición de Adán, tendría que haber rescatado a una persona en la posición de Eva. Sin embargo, como esto nunca ocurrió, Jesús había sustancializado la esencia masculina de Dios en su propia persona. Cuando Jesús llegó a la perfección, Dios podía reflejar su esencia masculina, podía sustancializar su esencia masculina en esta persona. Pero ¿qué pasa con la esencia femenina de Dios? Nunca fue sustancializada en una persona, nunca hubo una mujer que tuviera la autoridad de decir, el que me ve a mí ve a Dios. Entonces quedó como esto simplemente, como una esencia femenina, que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la posición de madre y Jesús en la posición de padre. ¿Sí? Todos aquellos que se unían espiritualmente, por lo menos a esta Trinidad, estaban en la posición de hijos espirituales, que son ¿quiénes? ¿Quiénes son los hijos espirituales de Jesús y el Espíritu Santo? Los cristianos. Los cristianos están en la posición de hijos. Originalmente, esta sería la Trinidad. El plan de Dios era que la Santísima Trinidad original estuviera formado por el Padre, el Hijo y la Hija. ¿Sí? Dios, Adán y Eva. Esa iba a ser la Santísima Trinidad original. Como ellos fallaron, Dios creó esta Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos aquellos que se unieran a ellos tendrían, por lo menos, el derecho a llegar hasta el paraíso. ¿Se acuerdan como vimos hoy? Al nivel de paraíso. Pero, sin embargo, esto no producía salvación completa. ¿Por qué? Porque Jesús y el Espíritu Santo se convirtieron en los padres espirituales. Pero no había salvación completa. ¿Sí? El cuerpo del hombre todavía seguía bajo el dominio satánico. Por eso San Pablo, que era uno de estos cristianos, él decía, con mi parte interna yo me deleito en la ley de Dios. Él estaba conectado a esta Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sin embargo noto otra ley en mis miembros que me esclaviza a la ley del pecado. ¡Qué hombre miserable que soy! ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Decía San Pablo. ¿Quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Quiere decir que en un momento esto se tiene que restaurar también. O sea, esto tiene que llegar a concretarse en el plan de Dios. Significa el Señor de la segunda venida, su esposa, como hemos visto en la Biblia, en Apocalipsis. ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto? Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7 habla claramente de esto. Y dice así: alegrémonos y regocijémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha permitido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Alegrémonos y regocijémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha permitido vestirse del lino deslumbrante de blancura. El lino representa las buenas acciones de los santos. Está hablando claramente de que cuando llegue el Señor de la segunda llegada, el Señor de la segunda venida, tendrá a su esposa. Y entonces sí, esta será la Trinidad restaurada. La Trinidad restaurada. Ya no solamente los padres espirituales, sino los padres espirituales y físicos, padres verdaderos de una humanidad completa.
y sus hijos serán toda la humanidad. Bien, pero estamos diciendo que hasta ahora entonces Jesús está en la posición de Padre espiritual, el Espíritu Santo está en la posición de Madre espiritual, y el Padre está representando al Sol y la Madre está representando por la Luna, y los cristianos están siendo representados por las estrellas. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que el Sol se va a apagar, la Luna no dará más su luz y que las estrellas caerán del cielo? Fíjense ustedes que cuando Jesús vino y Él traía una nueva verdad a ese pueblo elegido, preparado por Dios, muchas personas no podían aceptar la nueva verdad que Él traía. Y la misma gente preparada terminó persiguiéndolo. Y la Biblia dice que le decían a Jesús, hablando sobre Jesús, decían, ¿y a este para qué lo queremos? Si tenemos las enseñanzas de Moisés. O sea, la gente tiene tendencia a quedarse estancado en una era. La era antigua se opone a la nueva. Eso es un caso que ha ocurrido durante toda la providencia. La era antigua se opone constantemente a la nueva. No permite que nazca la nueva fácilmente. ¿Sí? ¿Podrá ser que ocurra lo mismo en estos tiempos? ¿Podrá ser que en la época del Señor de la segunda llegada la gente también se oponga? O sea que estos, que eran los elegidos y los preparados, se opongan a la nueva etapa. Vamos a ver que sí, que en realidad Jesús ya sabía que esto iba a ocurrir. Si leemos en Lucas 18:8, Lucas 18:8, Jesús hablando de esto, de estos tiempos, o sea, de la segunda llegada de Cristo, Él dijo, en verdad les digo que cuando venga el Hijo del Hombre, les hará justicia. Pero cuando venga Él, ¿encontrará fe sobre la tierra? Preguntaba Jesús. ¿Encontrará fe? ¿Le creerán? ¿Lo aceptarán? ¿O recibirá tanta persecución como yo he sufrido? ¿Se entiende? En verdad les digo que cuando venga el Hijo del Hombre, les hará justicia. Pero cuando venga Él, ¿encontrará fe sobre la tierra? Ya Jesús sabía en realidad que iba a haber mucha persecución, que no iba a ser fácil que la humanidad aceptara esto. Y también podemos leer muy claramente en Mateo 7:23. En Mateo 7:23, Jesús está diciendo claramente que lamentablemente aún los mejores cristianos van a fracasar. Lo está diciendo claramente en Mateo 7:23, que hasta los mejores cristianos no van a poder entender al Señor de la segunda llegada. Por lo menos muchos de ellos. Mateo 7:23. Fíjense lo que dice Jesús acá. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, estaba hablando de los últimos días, ¿no? Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y sin embargo yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús está diciendo que en los últimos días habrá gente que le va a venir a decir, Señor, Señor, nosotros hicimos muchas cosas en tu nombre. ¿Quiénes son la gente que hizo cosas en el nombre de Jesús? ¿Islámicos? ¿Budistas? ¿Confucionistas? ¿Hinduistas? Obviamente no. ¿Quiénes son los que hacen cosas en el nombre de Jesús? Cristianos. Ahora ustedes se rotulan como cristianos, ¿no es cierto? Siempre, si alguien pregunta qué religión tenían, eran cristianos. Pero ¿quién de ustedes hacía milagros? ¿Había alguno de ustedes que hizo milagros? ¿Cuántos de ustedes echaron fuera demonios? Quiere decir que no se está refiriendo Jesús a cualquier cristiano. Se está refiriendo a líderes, a los más elevados. ¿Se entiende? Porque son gente que realmente hace milagros y echa demonios. Y aún ellos serán echados de Jesús. Fíjense.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuántos de ustedes antes salían a la calle a dar testimonio en el nombre de Jesús? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? No pocos, muchos. Se refiere a los líderes cristianos, los más elevados cristianos. Y sin embargo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús decía que en los últimos días, aún aquellos cristianos que eran devotos, porque no cualquier cristiano echa fuera demonios y no cualquier cristiano hace milagros, pero Jesús aún así estaba diciendo que aún así en los últimos días Él los va a apartar de Él y no va a querer saber nada con Él? ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que persigan al Señor de la segunda llegada. Porque Él dijo, cuando venga el Señor les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y en Apocalipsis dice claramente que cuando venga Cristo va a ser perseguido. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 17:14. Dice claramente que cuando venga Cristo va a ser perseguido. Apocalipsis 17:14. Dice así. Y estos harán la guerra al Cordero. Está hablando de los poderes del mundo. Y dice, y estos harán la guerra al Cordero. Pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados elegidos y fieles. Quiere decir que habrá unos que los sigan. Los vencerá en unión con los suyos. O sea, habrá gente que sí los siga. Pero otros le harán la guerra al Cordero, dice la Biblia. Será perseguido. ¿Sí? ¿Y por qué el Señor va a ser perseguido? ¿Por qué fue perseguido el Señor en su primera llegada? Porque los israelitas estaban esperando la llegada de Cristo de otro modo. Ellos se imaginaban un rey todopoderoso. El mismo Juan el Bautista decía, aquel que viene detrás de mí, yo no soy digno ni siquiera de atarle las sandalias. Él ya tenía un concepto prefijado en su mente de cómo tenía que ser el Cristo. Cuando fue diferente a lo que él imaginaba, no lo pudo aceptar. ¿Cómo están hoy esperando los cristianos la venida del Señor? En las nubes, con un coro de ángeles y trompetas. ¿Y si ocurre de otro modo? ¿Estarán igual dispuestos a aceptarlo? Quiere decir que es posible que ellos al final pierdan su posición. Dijimos que caer significa pasar de una posición superior a una posición inferior, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué dice que las estrellas van a caer del cielo? Porque ellos perderán su posición. Sin embargo, no dice que el sol va a caer, no dice que la luna va a caer, no está diciendo eso. Son las estrellas las únicas que van a caer, van a perder su posición. El sol está representando a Jesús y la luna está representando al Espíritu Santo. Ellos no van a caer, ellos no van a perder su posición. Las estrellas son las que van a caer. Pero sin embargo dice que se van a apagar, que va a disminuir su luz. ¿Qué significa esto? Veamos. ¿Qué significa que el sol se apagará y que la luna no dará su luz? No significa que van a perder su posición en el cielo, eso está muy claro. Eso significa caer. Dijimos que el trabajo de Dios después de la caída, ¿se acuerdan? El ideal, la pérdida del ideal y el proceso para la restauración de este ideal. Habíamos visto hoy acerca del mérito de la era, ¿se acuerdan? El mérito de vivir en esta era. Ideal, la caída. ¿De qué modo fue elevando Dios al hombre, dijimos? ¿A través de qué? ¿A través de qué cosas el hombre iba resucitando espiritualmente? Primero, a través de creer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. Quiere decir que el nivel de resurrección está dado a través de la cantidad de verdad que podemos interpretar y practicar. En esta época,
La máxima capacidad que el hombre tenía era crecer hasta este nivel, habíamos dicho. ¿Sí? En esta época podía crecer hasta este nivel, en esta época hasta este nivel, y en esta época puede crecer hacia la perfección. ¿Sí? Esta era la época de Abraham. Hasta Abraham, ¿no? O sea, todo el pre-antiguo Testamento. Esta era la época de Moisés. Esta era la época de Jesús. Y esta es la época del Señor de la segunda venida, hoy. Bueno, analicemos un poco. En la época del pre-antiguo Testamento no había ninguna palabra. El hombre solamente crecía a través de hacer ofrendas. Por eso era muy limitado su nivel, el nivel que podía alcanzar. En la época de Moisés se llegó, a través de las leyes, los 10 mandamientos, a alguna luz por lo menos. Era la primera vez que el hombre recibía del cielo, recibía de nuestro Creador, algún indicio para poder discernir entre el bien y el mal, ¿sí o no? Amar a Dios por sobre todas las cosas, no robar, no matar, no fornicar, no levantar falsos testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna distinción por lo menos. Muchas veces yo repetí que la vida es una constante elección. Cada paso yo tengo que elegir si esto o aquello. Cuanto más yo puedo discernir entre el bien y el mal, mejor van a ser mis elecciones. ¿Sí? Era la primera vez que el hombre podía discernir un poco entre el bien y el mal. Dios mismo le estaba diciendo, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. ¿Se entiende? Ya era como una pequeña luz. Digamos, una vela. Si se corta la luz, digamos que estamos de noche, es de noche, y se corta totalmente la luz en este salón. Totalmente. No vemos absolutamente nada, ¿no? Así fue la era después de la caída. Pero si alguien enciende una vela, ya hay bastante diferencia, ¿o no? Hay bastante diferencia, ya se puede ver algo. Gracias a esto, la humanidad, o el pueblo elegido de Dios por lo menos, tenía un rumbo diferente al resto de la humanidad. Sin embargo, cuando vino Jesús, la verdad que Él trajo a través de los evangelios era como un foco. Imaginémonos que ahora Don Makovsky, que es el que puso las luces, ¿no? Nos enciende una de esas luces que ayer me decía que tiene 1000 watts. ¿Sí? 1000 watts. Si él enciende una de estas luces, 1000 watts, va a ser como si esto se hubiera apagado, ¿sí o no? Tanto es así que aquel pobrecito que tiene la vela en la mano todavía, la puede apagar y no vamos a notar la diferencia. ¿Sí? Después la puede prender cuando nadie se da cuenta y tampoco nadie va a ver la diferencia. ¿Se entiende? No quiere decir que la luz de las enseñanzas de los 10 mandamientos se va a apagar. No, no se apaga, pero es como si estuviera apagada al lado de este entendimiento. ¿Se entiende? Lo que Jesús enseñó era una verdad mucho más amplia. No quiere decir que está anulando esto, no quiere decir que esto no fue importante para su era, fue sumamente importante. Es más, no quiere decir que esto está contradiciendo esto, ¿verdad? ¿Jesús en algún momento contradijo los 10 mandamientos? De ningún modo. Ahora, ¿por qué los evangelios son más elevados? ¿Por qué los evangelios son más elevados que los 10 mandamientos? El centro del Antiguo Testamento era el temor, ¿sí o no? El temor a Dios. Si ustedes lo leen en la Biblia, se habla claramente que el máximo nivel, ¿no? Decir algo bueno de una persona, lo máximo que se podía decir de una persona es temeroso de Dios. Si tenía miedo de Dios, entonces él respetaba los 10 mandamientos. Sin embargo, el centro de los evangelios no es el temor, es el amor. Tanto es así que Jesús, con el amor, sintetizó los 10 mandamientos en 2. ¿Se acuerdan? 2 mandamientos. Él dijo, los mandamientos más importantes son amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Claro, si yo amo a Dios por sobre todas las cosas y como consecuencia de ese amor a Dios amo a sus hijos, ¿no? ¿Se entiende? Yo amo a Dios y como consecuencia de ese amor a Dios amo a sus hijos también. Amar al prójimo como a uno mismo. ¿Lo voy a matar? ¿Le voy a robar? ¿Voy a levantar falso testimonio? Todo lo demás viene por añadidura. Quiere decir que si yo tengo amor a Dios y amor al prójimo, los 10 mandamientos los voy a cumplir naturalmente. Pero mi motivación va a ser una motivación de amor en vez de una motivación de temor. ¿Y qué importa? Podría preguntar a alguien. ¿Qué importa la motivación mientras el resultado sea el mismo?
importa mucho. Porque si es por el temor, el hombre necesita una vigilancia constante. ¿Sí? Hay gente hoy en día que no mata, no roba, no miente, no miente, todo el mundo miente, lamentablemente. Digamos que no mata, no asalta, no es un delincuente porque tiene temor de que lo metan preso. ¿Sí o no? Esa es su motivación, el temor. Y es verdad, hay mucha gente que no va a matar y no va a robar un banco. Pero no porque sean santitos, sino tienen temor de que lo metan preso, esa es su motivación. Entonces ese hombre necesita una constante vigilancia. Pero el que lo hace por amor, aunque no lo vigilen, no quiere hacer daño. ¿Se entiende? Porque lo hace por su conciencia. Es totalmente diferente motivación. El comunismo pretendió crear un sistema donde el hombre esté constantemente vigilado. Pero es como una cárcel. El hombre verdadero está constantemente vigilado, para decirlo de algún modo, por su propio corazón, por su propia conciencia. Y aunque nadie lo mire, él no quiere hacer el mal. ¿Es diferente o no? Sí, por supuesto, esta nueva verdad era muy diferente. Tanto que cubrió el mundo entero. El cristianismo llegó a tener un auge inmenso en el mundo entero. Hasta el punto de parecer que esta luz que había traído Moisés se había apagado. No se apagó, no se contradice, siguen siendo los mismos mandamientos. Esto no va en contra de esto, quiero que quede claro eso. Ahora, Jesús dijo en Juan 16:12, se los voy a leer. En Juan 16:12 Jesús dijo que él tenía que haber enseñado una verdad, pero no la pudo enseñar simplemente porque no le creyeron, y que vamos a tener que esperar para poder recibirla. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora me voy al que me envió, y ninguno de nosotros me pregunte a dónde voy. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, significa el que consuela. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, por cuanto no creen en mí. Está diciendo claramente, Él va a tener que venir y convencer al mundo de qué es el pecado, cuál fue el pecado. ¿Por qué? Porque a mí no me creen. O sea, por eso no lo puedo enseñar yo. ¿Está claro? Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, por cuanto no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo será juzgado. O sea, cuando venga el Señor de nuevo, Satanás va a ser juzgado. ¿Se entiende bien? Y continúa diciendo, tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. Quiere decir que la humanidad puede todavía esperar la llegada de una verdad completa. Las leyes, primero, los 10 mandamientos, los evangelios después, y hoy el principio divino. Ustedes han ya estado viendo muchas conferencias del principio divino, ¿no es cierto? Observen, si nosotros analizamos estos evangelios que hicieron un auge y un impacto impresionante en la historia humana, hasta el punto que en 400 años ya eran la religión oficial de Roma, el Imperio Romano, y después cubrió la tierra entera. Sin embargo, analicemos nosotros los evangelios. ¿Cuántos son? Acá termina Juan, y acá comienza Mateo. Esto nada más. Pero acá hay 4 evangelios. ¿Sí? Hay 4. Quiere decir que uno es la repetición del otro. Separamos, dividimos esto aproximadamente en 4. Y nos quedaría Mateo, algo así. Poco, ¿no? Si separamos de acá todo simplemente lo que es historia, cómo nació Juan el Bautista, cómo nació este, cómo nació aquel, solamente las enseñanzas de Jesús, yo creo que en esta sola conferencia yo hablo más que eso.
Es algo así nomás, ¿sí o no? Y esto cambió al mundo. Cambió al mundo. Hizo un impacto impresionante en la humanidad. Hasta el punto que dejó opacadas las enseñanzas de Moisés. Ahora ustedes están viendo muchas conferencias, ¿sí? Son bíblicas, son lógicas, son científicas. Es un impacto impresionante, ¿sí o no? Millones de personas en el mundo están escuchando el principio divino, día tras día. Yo mismo he dado conferencias, filósofos, historiadores, teólogos. Todo el mundo queda con la boca abierta. ¿Qué está pasando? Bueno, si saliera el sol, por ejemplo, esa luz que se prendió antes no tendría sentido. Se puede apagar o prender, no haría diferencia. ¿Vieron cuando a veces nos olvidamos en un jardín o algo, una luz prendida, una luz encendida? ¿No? Ni siquiera nos damos cuenta de que está encendida. Porque encendida o apagada parecería lo mismo. Porque es de día, salió el sol. ¿Se entiende? La Biblia está diciéndonos, en pocas palabras, que cuando venga la verdad completa a la que se refería Jesús, cuando seamos guiados hacia la verdad completa, con el Señor de la segunda llegada, la luz traída por Jesús y el Espíritu Santo será como si se opacara. No quiere decir que esta nueva verdad va a contradecir a la anterior, ni siquiera los 10 mandamientos, por supuesto que no. Pero así como pasó en los tiempos de Jesús, que parecía que se estuviera opacando la luz que había traído Moisés, del mismo modo, con la nueva luz del principio divino, parecería como que esto fuera poco, como si los evangelios fueran pocos al lado del principio divino. Por eso la Biblia dice que el sol, que representa a Jesús, se va a apagar. Y la luna, que representa al Espíritu Santo, no dará más su luz. ¿Se entiende? Y sin embargo, como debido a este fenómeno, muchos cristianos no van a poder aceptar eso, entonces ellos perderán su posición. Y las estrellas caerán del cielo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber que estamos ahora en los últimos días? ¿Qué indicios podemos ver nosotros que nos muestren que estamos hoy en los últimos días? ¿Qué pruebas podemos darle a la humanidad de que realmente hoy son los últimos días? Bueno, leamos lo que dijo Jesús en Mateo 24:32. Mateo 24:32. Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas el reino de los cielos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca el reino de los cielos. Jesús nos está diciendo que según los efectos que veamos en una higuera, podemos conocer que el verano se está acercando, según los fenómenos que observemos. Del mismo modo, según ciertos fenómenos que observemos en la sociedad humana, nos vamos a dar cuenta que estamos en los últimos días. Entonces, ¿qué fenómenos podemos observar nosotros que nos indiquen que estamos en los últimos días? Los últimos días son los tiempos de la restauración del ideal de Dios, ¿verdad? La restauración del ideal de Dios significa la restauración ¿de qué? ¿De las tres qué? De las tres bendiciones. Creced, multiplicaos y dominad. El hombre fue creado para espiritualizarse hasta la perfección en conexión con Dios, para formar una familia mundial y para tomar dominio de toda la creación. Y Jesús decía, del mismo modo que ustedes se dan cuenta que el verano está cerca según los efectos que vean en la higuera, del mismo modo, según ciertos efectos que ustedes observen en la sociedad humana, se podrán dar cuenta de que el reino de los cielos está cerca. La primera bendición es mente y cuerpo centralizado en Dios. Hombre perfecto.
¿Qué indicios podemos observar hoy en la sociedad humana que nos muestren que el hombre está empezando a interesarse por el cumplimiento de la primera bendición? Obviamente, como dice la primera de Corintios 3:16, el hombre fue creado como el templo de Dios. El templo de Dios. Quiere decir que Dios mora dentro de ese hombre. Y el hombre tiene un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Y él tendría que tener dominio, tanto del mundo espiritual como del mundo físico. Fíjense hoy en día, más y más el hombre se está interesando por cuestiones espirituales. El auge de distintos grupos religiosos en el mundo entero. Lamentablemente, hay algunas instituciones en la humanidad todavía que fueron sumamente poderosas, sobre todo en la Edad Media, que tenían el control absoluto de la religión, poder social, poder político, poder económico, ¿sí? Y entonces, como ahora se abrió mucho esto, hay mucha gente que desea buscar su propio entendimiento de la verdad. Se han formado distintos grupos religiosos y esto es un signo positivo, ¿verdad? Esto está mostrando que hay cada vez más y más personas en el mundo que están interesados por practicar una religión y por crecer espiritualmente. Claro, peyorativamente, estas instituciones a veces dicen sí, hay distintas sectas, de un modo despreciativo o peyorativo. Pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en que el hombre tenga la libertad de buscar en distintos grupos donde él quiera su mayor entendimiento y su mayor espiritualidad? Hay cada vez más grupos religiosos. ¿Es esto un mal signo o un buen signo? Algunos pretendieron hacer creer que es malo, que las sectas pueden ser malas, pero en realidad esto es un reflejo que está mostrando el interés que el hombre actual tiene por crecer espiritualmente, el interés que el hombre tiene por entender las leyes y los principios del universo, y el interés que el hombre tiene por practicar una verdad. Porque para crecer espiritualmente tengo primero que creer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. ¿Se entiende? Si observamos en la Biblia, en Hechos capítulo 2, versículo 17, Hechos 2:17, fíjense lo que Dios dice para los últimos días. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Repito, y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Significa que en los últimos días va a haber un aumento de la espiritualidad. El hombre va a tomar conciencia más que nunca que existe vida después de la muerte. ¿Y es verdad o no? ¿Está ocurriendo o no? Cada vez más personas tienen experiencias espirituales. Cada vez más personas están entendiendo que existe un mundo espiritual. Y cada vez más personas están siendo inspiradas inclusive a través de películas. Hay cada vez más y más películas que hablan tan claramente acerca de la existencia del mundo espiritual. ¿Sí? Y muy buenas, realmente inspiradas, realmente con principios claros. Por ejemplo, la película Ghost, La sombra del amor. ¿Cuántos de ustedes la vio? Deberían verla todos, ¿sí? Muy claro. Por supuesto, tiene lo que tiene toda película, ¿no? Un poquitito de acción y cosas, pero si uno va a lo profundo, es obvio que la persona está entendiendo ciertos principios claros. Y así como esa hay muchas. Dense cuenta ustedes que una película que sale de Hollywood, Estados Unidos es el país productor de cinematografía más grande del mundo. Lo ven millones de personas en el mundo. Una simple película educó a millones de personas en el mundo a tomar conciencia de la existencia del mundo espiritual. ¿Quién inspiró a que esto ocurriera? Dios decía,
derramaré mi espíritu sobre toda carne en los últimos días. Quiere decir que los últimos días son los días donde se van a restaurar las tres bendiciones. La primera de ellas ya la vemos muy clara. El interés del hombre, y por eso ustedes mismos están acá. Muchos de ustedes son muy jóvenes, podrían estar afuera bailando, haciendo cualquier cosa, pero están acá. ¿Por qué? ¿Alguien los obligó? ¿Por qué las personas están allí mirando el video cuando podrían estar divirtiéndose en otro lado? Están interesados en crecer espiritualmente. Hay algo que les está indicando que existe una vida eterna y que tienen que preparar su espíritu. Es obvio. Es un efecto de los últimos días. La restauración de la primera bendición. La segunda bendición es que la humanidad, centralizada en el Señor de la segunda venida y su esposa, ¿sí? O sea, el Padre de la humanidad y la Madre. Por primera vez en la historia, la humanidad tendrá padres verdaderos. Hasta ahora habíamos sido una humanidad huérfana. Adán y Eva se habían convertido en los padres falsos de una humanidad falsa. Como resultado de esto, toda la humanidad tomará conciencia de que somos una familia mundial. Una sola familia mundial. Observemos la situación del día, la situación de hoy en día, de la humanidad. Nunca antes hubo una conciencia tan clara en toda la humanidad de que somos una sola familia y de que el planeta Tierra es nuestro hogar y de que tenemos que protegerlo. Nunca hubo una conciencia tan clara. Dios inspiró durante miles de años al entendimiento de que en realidad fuimos creados para formar una sola familia. Y principalmente esto fue inspirado a través de los cristianos. Porque fue el cristianismo el que le enseñó al mundo que Dios es nuestro Padre, el Padre de todos. Por lo tanto, todos somos sus hijos. Fue el cristianismo el que educó al mundo con esta conciencia. Y por esa razón, entonces, las personas más idealistas en la historia del cristianismo han soñado siempre con un solo gobierno mundial, una sola cultura mundial centralizada en Dios. Siempre. Los grandes cristianos han soñado con esto, un solo mundo bajo Dios. Y por esa razón, en este tiempo, por primera vez en la historia humana, se han creado ciertas instituciones para reflejar esta tendencia a formar una sola familia mundial. ¿Sí? Por ejemplo, instituciones como para ayudar a víctimas de desastres mundiales, como la Cruz Roja Internacional, o, por ejemplo, para ayudar a países subdesarrollados económicamente, como Fondo Monetario Internacional, o como el Banco Mundial, ¿sí? O como UNICEF, o como instituciones para adopciones internacionales de niños, para la protección del niño, movimientos ecológicos para proteger el medio ambiente. Cuando algo ocurre, algún desastre ecológico ocurre en una parte del mundo, todos se escandalizan. Nadie dice, bueno, ese es problema de aquel país, es un escándalo, está desestabilizando nuestro sistema ecológico. Hay una conciencia a nivel mundial. Si de pronto tomamos conciencia de que las armas nucleares son graves para la humanidad, ya no es para un país. Ya no es, si un país está armando con armas atómicas, armas nucleares, toda la humanidad siente esa preocupación. Ya es un problema de la humanidad. El SIDA es un problema de la humanidad. El cólera o las pestes son un problema de la humanidad. La contaminación del agua es un problema de la humanidad. Ahora todos los problemas están siendo tomados globalmente. La gente siente que es un problema global de todos, somos una sola familia. Y por eso, repito, se han creado organizaciones para la humanidad entera. La Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Un país no puede invadir a otro porque sí, porque no lo permite la Organización de las Naciones Unidas. Ellos van a defender a esa víctima, por más pequeño que sea ese país. Antes, ¿no? En la antigüedad, los países más poderosos invadían a los países pequeños. Y se terminó y nadie decía nada. Ahora no se permite, es imposible. Por más pequeño e indefenso que sea un país, si un país más poderoso quiere invadirlo, por la Organización de las Naciones Unidas se le impide totalmente esto. Como una familia. ¿Tiene en una familia el hermano mayor derecho a castigar al hermano menor solamente porque es más débil? No. Sus padres no se lo van a permitir.
Hoy en día hay una conciencia acerca de eso. Somos una familia a nivel mundial. Los problemas de la humanidad en cualquier país son los problemas de todos. Hay más y más una conciencia de que somos una familia a nivel mundial. ¿Y qué acerca de la tercera bendición? Del dominio. ¿Aumentó el hombre su dominio sobre la naturaleza? ¿Aumentó en algo en los últimos 20 o 30 años el dominio sobre la naturaleza? Sorprendentemente, ¿verdad? Muy sorprendentemente. La humanidad ha logrado un control sobre la creación absolutamente sin precedentes en la historia humana, sin ningún tipo de más mínimo precedente en la historia humana. ¿Para qué? ¿Por qué existen los aviones? ¿Por qué existen las comunicaciones vía satélites? ¿Por qué existen los viajes a través del mundo en pocas horas? ¿Por qué existen las transmisiones como estamos viendo ahora a través del video? ¿Por qué un mensaje como este dado en este salón puede ser transmitido en 20 y pico de naciones de Latinoamérica y en otras naciones del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué existen esas cosas? ¿No es acaso para beneficio de la humanidad? ¿De qué modo nosotros hoy acá estamos utilizando la tecnología? ¿No es para crecimiento espiritual? ¿No es también para ayudar al cumplimiento de esta primera bendición? Este micrófono, estas luces, esa cámara, ¿para qué está siendo utilizada? ¿No es tecnología pura? ¿Existían estas cosas hace un siglo atrás? Apenas un siglo atrás nada más. No. Pero sin embargo, hoy la humanidad está tomando control de ese tipo de cosas para beneficio de toda la humanidad. Si no, nosotros podríamos haber dado esta conferencia sin la cámara. Total, es para nosotros. ¿Por qué pusimos la cámara ahí? Porque todos decidimos pensar en otros, en los que no podían estar acá en este momento, en los que van a ver esto dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3. Ahora, para que se sepa, estamos en el 14 de septiembre de 1994. Yo no sé, a lo mejor se va a ver en el año 2000, 2010, 2020, yo no sé. ¿Sí? Quiere decir que nosotros nos reunimos acá haciendo uso de la tecnología para que a través de ella, personas que hoy no pueden estar, aún así se puedan beneficiar con esta tecnología y se pueden beneficiar con estas conferencias. Quizá personas que simplemente son muy pequeños hoy. A lo mejor hay alguien que tiene solamente 7, 8 años, no podría entender, pero dentro de unos años podrá verlo. ¿Se entiende? Es claramente el dominio de la creación para beneficio de la humanidad. ¿Y esto para qué es? ¿Porque Dios va a destruir el mundo? ¿Por qué Dios inspiró a la construcción de toda esta maravillosa tecnología? Para crear un mundo ideal. Para crear un mundo ideal. Más que nunca la humanidad también se está preocupando por la creación. Hoy ya no es tan libre como antes contaminar el agua, contaminar el aire. Hay castigos. Para las empresas que están contaminando el aire, contaminando el agua, hay castigos. Los gobiernos no permiten esto libremente. ¿Sí? Hay un cuidado más grande que nunca. Hay instituciones que protegen a los animales y es totalmente en contra de la ley dañar a algún animal. Quiere decir que hay un control total. Más y más la humanidad está tomando conciencia de que podemos dominar para nuestro propio beneficio sin dañarla a la creación. Y ese es el tiempo maravilloso que estamos viviendo hoy, que no tiene precedentes en la historia humana. Hoy en revistas especializadas se lee que la mayoría de los inventos, la mayoría de las cosas que se inventan en un laboratorio de electrónica, llegan a ser obsoletos antes de que salgan al mercado. Porque no salen al mercado, ya se superó, ya se mejoró, ya se perfeccionó, ya hay otra cosa superior. ¿Se imaginan lo vertiginoso que es este avance? ¿Por qué tan vertiginoso este avance? Antes, cuando hablábamos del futuro y pensábamos que el futuro podría llegar a sorprendernos, hablábamos de un futuro, bueno, quizá en 50 años, 40, ¿cómo nos vamos a sorprender? Ahora estamos en el año 1994 y pensamos, ¿qué nos esperará para el año 2000? Qué impresionante que será la tecnología. Faltan 6 años nada más. Van a pasar volando. Pero ya sabemos que seguramente para el año 2000 vamos a estar muy sorprendidos con las cosas que veamos. Quiere decir que la tecnología, la ciencia y la tecnología, ha hecho algo más o menos así. Durante miles y miles de años, el avance de la ciencia y la tecnología
ha sido así, ¿sí? Muy paulatino. Pero en el último segundo de la historia, porque hablar de 2, 3 décadas atrás, al lado de miles y miles de años, aún 4 o 5 décadas atrás, al lado de miles y miles de años, es como el último segundo de la historia, ¿no es cierto? Y en el último segundo de la historia, la ciencia y la tecnología hizo esto. Creció más en unas cuantas décadas, pero cientos de veces más en unas cuantas décadas que en miles y miles de años. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado acá, en ese punto de la historia humana, para que la ciencia y la tecnología avance cientos de veces más en unas cuantas décadas de lo que avanzó en miles y miles de años? ¿Qué habrá pasado? Nada es casualidad. ¿Habrá pasado algo en esa historia, en esa época de la historia? Y nosotros tenemos el privilegio de ser nosotros los que vivimos en este tiempo. Nosotros. Pero también tenían el privilegio la gente en la época de Jesús de haber vivido en su época. También tuvo el privilegio Judas de haber vivido con Jesús y de haber sido su discípulo. Sin embargo, todo ese privilegio se le volvió en contra, porque fracasó por completo. Ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces todos nosotros tenemos un inmenso privilegio de vivir en esta época. Pero ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo voy a utilizar yo la tecnología? ¿Cómo voy a utilizar yo mi reproductora de videos? ¿Alquilando películas pornográficas? En realidad hay miles y miles de personas que lo hacen. Es un inmenso privilegio vivir en este tiempo. Inmenso privilegio. Hoy en día todas las razas se están empezando a mezclar. ¿Por qué? Porque uno puede vivir, y acá en esta parte del mundo lo podemos ver más claro que en ningún lado, en Nueva York, todo tipo de razas, todo tipo de cultura, todo tipo de nacionalidad, todo tipo de costumbres, se están interrelacionando y mezclando. ¿Por qué? Porque uno puede viajar a Nueva York muy rápidamente y muy fácil. ¿Sí? Por lo tanto, se están hasta mezclando, casando gente de diferentes colores, de diferentes culturas, de diferentes razas. Quiere decir que la humanidad se está empezando a unir totalmente.